En este video vamos a hablar de cómo se fue formando el territorio argentino a lo largo de la historia. El Estado hace referencia a una organización política que está integrada con autoridad por una población en un territorio. La nación es un conjunto de personas que puede tener diversas cosas en común. Por ejemplo, un idioma, una cultura, una historia y tradiciones. La nación son comunidades imaginadas, porque es limitada y soberana, o sea que tiene autogobierno. Es comunitaria, es decir que tiene compañerismo, y además porque los individuos no se conocen entre sí. El Estado ejerce poder político. El mismo es el que une a la nación y el territorio. El territorio es un espacio delimitado donde el Estado como organismo ejerce su poder. El Estado argentino, igual que cualquier otro Estado, tiene que establecer límites dentro de los cuales ejercer su soberanía, es decir, la capacidad de controlar, decidir en un determinado territorio. Los desafíos que se les presenta para hacer esto eran establecer un territorio propio con límites y fronteras a través de la proporción de los llamados territorios vacíos o desiertos, la Patagonia, la Pampa y el Chaco, denominados de esta manera en forma simbólica o imaginaria para luego efectivamente ocuparlos, dominarlos y controlarlos. Estos territorios primero no se integraron al Estado como provincias, sino como territorios nacionales, espacios limitados administrados por el poder central, es decir, el Estado nacional. Más adelante se convirtieron en provincias, sumándose así al federalismo del Estado argentino. Autonomías provinciales que permitían a las provincias modificar ciertas cosas con respecto a otras provincias y autogobierno. El territorio argentino tiene límites internacionales acordados por sus países vecinos. Estos son reconocidos por los otros estados. Los límites internacionales definen el ámbito geográfico sobre los que el Estado argentino ejerce soberanía. Estos límites son 4. En el oeste con la República de Chile, en el este con la República Federativa de Brasil, la República Oriental del Uruguay y el Océano Atlántico. Al sur con la República de Chile y el Océano Atlántico, al norte con el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Paraguay. En la delimitación internacional, la cartografía sirve como fuente de justificación de dominio. Por ejemplo, a través de los mapas, Argentina mantiene su reclamo de soberanía en las Islas Malvinas. En 1862, con la integración de la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina, quedó conformado el Estado Nacional. A partir de ese momento, se amplió la denominación República Argentina. Nuestro país se transformó en un Estado organizado en la economía mundial. Un límite es una línea que divide un estado y su soberanía de los demás estados. Se puede utilizar un elemento de la naturaleza para guiarse, como por ejemplo una cordillera, pero en realidad los límites son completamente políticos. Una frontera es un área que se yuxtapone, es decir, que se superpone, que se entremezcla, entre dos o más estados. En general, estas tienen características muy particulares, ya que hay un constante flujo de personas e intercambios comerciales. En la frontera, entonces, se genera como una identidad propia. Por ejemplo, en la frontera Argentina-Brasil, no sería raro que veamos a un brasilero que vive cerca de la frontera argentina, en Misiones, tomando mate. O, por ejemplo, también chicos que viven en la frontera entre Argentina y Bolivia, que por ejemplo viven en Bolivia y van a la escuela en Argentina, o al revés. Los límites de Argentina con otros países causaron situaciones problemáticas. Por ejemplo, con Uruguay por la isla Martín García, la cual quedó para nuestro país, con Paraguay por las islas Apipé y Yacyretá, quedando la primera para Argentina y la segunda para Paraguay, y con Chile respecto a la problemática limítrofe con el canal de Beagle, que después se resolvió con un tratado, la soberanía argentina sobre la laguna del desierto y los hielos continentales. Todo esto sucedió en la parte más austral del extenso límite entre Argentina y Chile.